Amigos, ¿qué tal? Un placer enorme de saludarles. Estamos arrancando un encuentro más de diálogos con la música a través de Radio Espectro, a través de las redes de Radio Espectro en esta emisión simultánea que ofrecemos cada semana, que se ha convertido en una hermosísima oportunidad para acercarnos a grandes exponentes del arte musical y que he de confesar que el encuentro de hoy me tiene muy emocionado, que lo esperaba hace muchísimo rato, porque es, y tengo que decirlo con honestidad, uno de mis artistas favoritos que disfrutamos en la programación de Radio Espectro, porque tiene una propuesta sencillamente exquisita, espectacular, maravillosa. Me refiero a Pedro Chillón, Mundo Chillón, que es su proyecto, que ya tiene varios años, varios discos, pero que definitivamente vamos a ir conociendo y presentándoles un poco por ahí a quienes no le han escuchado. Primero que todo, Pedro, agradecerte, darte la bienvenida para Radio Espectro, que si bien es cierto estamos acá desde Costa Rica, pues transmitimos para todo el mundo. Así que muchísimas gracias por sacar un ratito y compartir con nosotros. Nada, estoy encantado. Gracias a ti por el esfuerzo, por el trabajo y por la pasión. No, es un verdadero placer realmente. Me gustaría, y siempre es bonito devolver un poquito el cassette. Sé que la pasión suya empieza desde muy pequeño, participando en su pueblo, en diferentes actividades con el tema de la música, con el mundo artístico, pero nos podrías empapar un poquito más acerca de cómo fue que la pasión musical se fue metiendo en el cuerpo de Pedro Chillón. Pues, a ver, como has dicho bien, yo desde pequeño pues siempre he tenido actividades musicales. O sea, al margen del colegio, pues cuando era pequeño, pues, estaba en una asociación cultural y me pusieron una bandurria en las manos, ya estaba en la rondalla. En cuanto empecé en el colegio, pues había grupo de baile, pues en el grupo de baile, que de hecho en aquel entonces probablemente creo que era el único niño, no sé si en algún momento llegamos a ser dos. Eh, el coro de la escuela, todo lo que había me apuntaba. Luego ya, cuando empecé a ser un poco más mayor, pues entré en el conservatorio de música. Bueno, antes no había conservatorio en mi pueblo, había una escuela de juventudes musicales o profesores que lo hacían por su cuenta. Y, luego cuando fui un poco más Benjamín, empecé a hacer cosas en los carnavales. Aquí en Andalucía, sobre todo es muy conocido el carnaval de Cádiz, que, bueno, se hace una producción musical específica para el carnaval, que en muchos casos es única para ese año, con lo cual cada año es como sacar un disco cada año, en el que se tratan pues, los temas que han pasado durante el año, temas de política, temas de convivencia, bueno, de todo. En el carnaval se puede criticar y la gente lo aprovecha. Y luego, bueno, siempre cuando he ido avanzando, cuando fui a estudiar a la universidad, también entré en la Tuna. Al fin y al cabo me he dado cuenta que he estudiado un poco música formal cuando estaba en el conservatorio y demás, pero en el fondo, sobre todo lo que he hecho ha sido practicar música popular. En cada edad que he tenido en lo que tenía a mano. Y claro, yo creo que es importante el tema carnavales porque ahí empecé a escribir y empecé a componer. Y ahí ya empecé a escribir y a componer con unas características que son propias de los carnavales de Andalucía y de Cádiz, en los que siempre se habla de la realidad, se habla de lo que te sucede. O sea, el repertorio del carnaval no es un repertorio que se base solo en lo sentimental, no es un repertorio que se base solo en la crítica, no es un repertorio que se base solo en la fiesta, sino que en realidad se puede hablar de todo y se habla de todo. Con lo cual, yo creo que luego cuando empecé a hacer mis propias canciones, ya estaba un poco influido con ese enfoque bueno, algunas cosas que había aprendido en el carnaval, como utilizar el humor prácticamente como un elemento transversal, lo mismo que se usaba en la melodía, pues el humor que haya en todos lados. Al final, en lugar de hacer música con humor, es que la música, o sea, o de humor, el humor forma parte de la canción como puede formarlo la melodía o la armonía, ¿no? Y que no todo sea igual. Hay algunas canciones mías en las que, bueno, siempre se me escapa algo, pero igual son un poco más serias del enfoque narrativo. Y no sé, estuve así haciendo muchas cosas y practicando mucho la música popular que tenía a mi alcance. Y luego en la universidad hubo un año que me fui a estudiar en Inglaterra. Y claro, en Inglaterra
pues todos los lazos que tenía con los compañeros de la tuna, de los coros, de los carnavales y demás no existían. Así que empecé a hacer mis cosas en solitario. Y digamos que ese primer pudor o filtro que hay que superar cuando uno se sube al escenario en solitario, pues me lo quité en Inglaterra. Que como además los ingleses son famosos porque, aparte del inglés, y algunos ni siquiera, no hablan ningún otro idioma, pues no me daba pudor que escucharan mis letras ni nada por el estilo. Cuando volví a Granada a terminar la carrera, ya me había quitado la vergüenza y lo primero que hice fue buscar dónde estaban los cantautores. Y desde entonces, hasta incluso un momento en el que decidí ponerme en serio y llevo 10 años viviendo de esto y dedicado 100% a las canciones. Bueno, qué maravilla, pero ¿en qué momento lo decides concretamente? Porque en medio de la niñez y ese paso a la juventud viene una etapa de decisiones, ¿verdad? Y realmente hay que encontrar el punto de partida para decir, bueno, por aquí me quiero ir, por la música, para decir profesionalmente me quiero ir por acá. ¿Cuándo le llega esa fase a Pedro? Yo creo que poco a poco la mentalidad se me fue forjando. O sea, yo, por ejemplo, cuando llegaba en la época de exámenes tenía que dejar de tocar y tenía compañeros que seguían tocando, ¿no? Esto antes de dedicarme en serio, ¿no? Y cuando acabé la carrera, pues estuve como ejerciendo hice económicas, ciencias económicas, yo era gerente de empresas y todo esto, me dedicaba a la música el tiempo que trabajos tan absorbentes como eso me permitía. Prácticamente pude mantener vivo el hacer canciones y tocar, pero poco más. En el tiempo libre, digamos, ¿verdad? Nada más. Sí, en el tiempo libre, que según qué trabajos que tenía, no eran muchos. Y en el año 2013, 29 de febrero de 2013, acabó el último trabajo Yo era administrador de contratos en una distribuidora de cine. Y se acabó ese trabajo. Nos compró una empresa de Londres y ya tenían un administrador de contratos en Londres, no hacía falta tener dos, ¿no? Y resulta que en aquel momento yo ya llevaba un tiempo con la cabeza más en la música que en otra cosa. Digamos que yo ya veía que eso iba a pasar y no opuse mucha resistencia al cambio que se avecinaba porque llevaba tiempo pensando en que, si bien me gustaba ser economista o gerente y podía ser feliz haciéndolo, también me gustaba la música. Me había tirado 10 años preguntándome si era músico o economista, y si al final no hay una respuesta de eso, es que igual son las dos cosas. Probablemente no hubiera sido feliz sin haber sido músico también. Claro, tal y como están las cosas, uno no puede ser músico y vivir de eso si no es economista. Así que, bueno, pues en realidad no es que tuve que decidir. Lo que hice fue, pues ahora el oficio para el que voy a volcar mis conocimientos como economista va a ser la música. Y ya digo, 29 de marzo del 2013 se acabó ese trabajo, de febrero, perdón, y 1 de marzo del 2014 presentamos el primer disco, el Qué bonito ser un loser. Durante todo ese año pues estuve preparando todas esas cosas que antes, como no tenía tiempo, no le dediqué tiempo, no le pude dedicar un esfuerzo y que son necesarias para ganarse la vida con la música, que uno no se las imagina cuando empieza, pero luego, por muchas quejas que haya, tiene su lógica. Un fontanero tiene que hacer muchas más cosas aparte de arreglar tuberías. Y esto le pasa a todos los vecinos. Los músicos a veces nos quejamos que tenemos que hacer muchas más cosas aparte de hacer canciones, pero no seríamos un vecino más si tuviéramos una bula especial. ¿Sabes? Somos músicos, no borbones. Más sin embargo, querido Pedro, yo siempre me lamento que haya que entrar en una parte de una conversación, de un diálogo, de una entrevista. A mí me gustan más los diálogos que las entrevistas, pero me duele que haya que entrar en el tema de que hay que hacer algo más. ¿Por qué se le quiere bajar la categoría cuando no debe ser así de profesión al arte? Y sobre todo cuando es tan necesaria para nuestras vidas. El arte musical fundamentalmente nos nutre y nos alimenta desde la infancia. Nos cantan cuando estamos en el vientre de la madre, nos van enseñando a leer y a contar con música, nos enamoramos con música, nos alegramos con música, sufrimos con música. O sea, la música es una parte
que no puede faltar. Vas a una oficina, por más seria que sea, y se tramiten temas importantísimos, hay música en esa oficina. Estás en un centro religioso, hay música en ese lugar. O sea, la música es parte de todo. Y al final, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que seguir debatiendo? ¿Por qué no se puede en muchos casos, cuando se debería respetar y sustentar desde todos los frentes que tenemos que ver, digamos, por ejemplo, los salones, los restaurantes, los centros de eventos, respetar al artista y darle ese lugar que merece, esta magnífica profesión a la cual ustedes tienen que dedicarles horas diarias para lo que es el ensayo, para que lo que es preparar un show, preparar un evento. Es decir, es una profesión que incluso conlleva mucho más trabajo que otras. Entonces no se le puede nunca, y no se le debería nunca desmeritar, ¿verdad? Sí, sí, no. Cuando yo decía que había que hacer las cosas que hay que hacer además de las canciones, ¿vale? Me refiero a, bueno, por ejemplo, mantener tu instrumento, estudiar, aprender a comunicar, porque tienes que comunicar lo que haces, ¿vale? Yo entiendo que todo esto puede tener una faceta o una cara a la que nos dé miedo, que sea un poco el abuso. Una cosa es comunicar que vas a ir a tocar a un sitio y otra cosa es ser muy agresivo y estar machacando a la gente o tener que vivir en las redes, ¿vale? Yo no digo que haya que hacer eso, pero sí digo que el que uno tenga que responsabilizarse de esas otras partes que forman parte de estar vivo, ¿vale? Porque está el mito este, que además siempre lo han utilizado discográficas y agentes y demás, de que el músico no tiene que conocer el mundo. El músico, tú no te tienes que encargar del dinero. Déjame a mí que yo me encargo. Ah, Porque sí, tú claro. el músico no tiene que saber cómo comprar un billete. Ya, yo me encargo yo. Así, El músico los no tiene que vivillos, saber. los vivillos, como dicen. Ya, el músico no tiene que saber cómo comunicar en redes. Ya me encargo yo. O sea, y lo que yo digo es que encargarse de comunicar en redes, de cómo comprar un billete de un viaje, saber qué pasa con el dinero y lo demás, también debe de ser la labor de un músico como lo es de cada vecino. Aunque tengas un oficio, esto está relacionado ahí, porque incluso si tú quieres que todo tu proyecto sea coherente, incluso hasta en la comunicación o en lo que sea, algo tendrás que ver con eso, ¿vale? Cuando digo el resto de cosas, me refiero a estar en el mundo también. Ah, no, claro, no, eso te lo entiendo, perdón, eso te lo Se corre entiendo el riesgo. perfectamente. Sí, Yo sí. hacía referencia, disculpa Pedro, hacía referencia al empresario, hacía referencia al que se beneficia de todo el trabajo de ustedes y que muchas veces quiere desequilibrar No, la balanza, ¿verdad? totalmente de acuerdo contigo con lo que decías. Quería aclarar que cuando yo decía que el músico tiene que hacer otras cosas, no me refiero a tener un segundo trabajo, ¿vale? Me refiero a, bueno, pues ser un vecino más. Porque es que en ocasiones sucede que cuando el músico alcanza ese estado en el Parnaso de animación suspendida, en la que no tiene que ocuparse de nada y demás, empieza a despegarse de la tierra y de sus vecinos y empieza a hablar de cosas que solo entiende él, ¿vale? Si tú no tienes que madrugar, si tú no tienes que pasarle la revisión al coche, si tú no tienes que comprar un billete, pues no sabes. A la gente a la que le estás cantando, ¿qué parte de su vida comprendes? ¿Qué parte de su vida compartes? ¿No? Entonces, de acuerdo contigo, de hecho no lo estoy ni matizando, simplemente estoy añadiendo algo. Esto es compatible con darle toda la importancia a la profesión. De hecho, yo creo que se le da más cuando se ve que un músico... Hay una serie de la BBC que se titula ¿Qué hacen los artistas todo el día? Y a mí me gustaría pues, que la viera toda esta gente que cree que los artistas todo el día, pues estamos pensando en un verso, que sí, que también. Pero hay muchas cosas que compartimos con todo el mundo. Yo creo que desmitificar un poco la vida del músico también nos servirá para que la gente le dé valor. Porque si lo ves como un unicornio, como una cosa que nace espontáneamente y que obviamente hace falta el talento, pero también hace falta la motivación y el trabajo y estar dándole. No sé, yo estoy muy en contra de toda la mitificación que a veces se produce. Mitifica la obra, pero al artista, no sé. Yo estoy de acuerdo con la gente que dice que hay que separar obra y artista. Puede haber una persona que tenga una obra maravillosa y luego como persona pues sea uno más. De hecho, seguramente será lo normal. Bueno, y esto que dice Pedro es muy consecuente con todo el mensaje que maravilloso que hay en su música,
en su obra, que verdaderamente, hablando de todo ese trabajo que hace, que se anexa a la carrera de un artista, a mí se me hace, diríamos aquí, la boca agua por estar en uno de esos espectáculos que presenta Mundo Chillón, que realmente, cuando hablamos de la palabra espectáculo en toda su amplitud, y no me cabe la menor duda que es un sinónimo, un show de Mundo Chillón que es verdaderamente espectacular, por lo menos a la distancia. No podría hablar igual que los que lo presencian, que lo disfrutan en toda su esencia, y hay una envidia bonita para toda esa gente que ha podido estar en cada una de sus presentaciones, pero ver esa puesta en escena que hay habla de todo ese trabajo maravilloso que hace Pedro con su proyecto Mundo Chillón, y que estás manos a la obra en todo. Bueno, esto es un reflejo de lo que estamos hablando, ¿verdad? Estás manos a la obra en todo lo que concierne a estos espectáculos y a su presentación en cada uno de los lugares donde está el mismo, estimado Pedro. Y es que, bueno, yo supongo que cada persona tendrá sus prioridades. En mi caso, pues aspiro a tener cierta coherencia. Entonces, no la lograré, pero intentaré alcanzarme lo máximo que pueda. Acercarme lo máximo que pueda. Y para tener coherencia tienes que estar en todo lo que sucede. Tiene que haber una persona o un equipo también cuando estás, ¿no? Muchas veces cuando el equipo se hace más grande se pierde un poco el mensaje, se difumina. A veces ver a alguien comunicando en redes que dices, esto no lo ha escrito él, ¿no? Entonces, si lo importante son las ideas que estás transmitiendo y cómo las transmite, cuanto más estés encima de todo, pues más coherente va a ser. Al final, yo he elegido el camino de no subestimar al público. Yo creo que cuando le planteas las cosas sin predigerir y sin preparar, ¿no? El público ya se encarga de darle un significado y demás. Y si no se entienden, la culpa es tuya porque no estás diciendo nada de valor. Y dentro de esto, el público también es sensible a cuando algo se dice por decir o se dice de verdad porque se piensa. Y cuando estás comunicando cada punto de unión que tiene el público con tu proyecto, aunque sea simplemente un anuncio de un concierto o lo que sea, ya está formando parte de la experiencia que tiene el público cuando se mezcla con tu proyecto. Entonces, creo que es importante, porque ya estás avisando. Y en mi caso, que encuentro problemas para explicar de forma concreta y literal de qué se trata el proyecto, pues creo que es importante que ya la propia comunicación y cualquier conexión que tenga la gente con el proyecto le vaya explicando un poco, por lo menos, cuál es el estado de ánimo o la actitud que tiene el proyecto. De resultas de lo cual, normalmente, el que viene a verme a mí es porque no tiene más remedio. Hay muy poca gente que viene equivocada, ¿sabes? Ya digamos que es difícil explicarlo, pero he conseguido que entiendan a qué vienen, ¿no? No, es maravilloso. Yo quiero agregarle a esto algo que es importantísimo. Nuestra tarea aquí es acercar a la gente a algo distinto. Decimos que Radio Espectro es la casa de la canción inteligente, que es la casa y el refugio de las personas que están cansadas de un ruido externo agotador y que quieren encontrar algo que les refresque el alma, pero que también les aliente la mente y que sea un confort. Y ahí vamos a ir a la elegancia pura de la música de el maestro Pedro Chillón, que realmente nos ofrece un contenido que les va a pasar, como a cada uno de los que hemos ido coincidiendo en el camino con su música, les va a pasar que les va a encantar, y de forma muy especial, porque encierra una serie de factores que no se deben explicar,
yo diría esto, le agregaría lo que estaba mencionando, estimado Pedro, que no hay que explicarlo. La invitación es a la escucha atenta. Dejémonos de, y eso es una frase que yo la he vuelto muy insistente en estos encuentros, decir hay que escuchar, no oír, porque esa práctica de oír es la que constantemente está buscando esta modernidad que sea la realidad, y no debería ser la realidad, ¿verdad? Las redes nos invitan a leer tres renglones, nos invitan a que escuchemos solo cositas que duran 15 segundos, no puede ser, la vida no puede ser esa prisa, la vida necesita una pausa y un momento de reflexión y un momento de escucha atenta para poder entrar en esa retroalimentación rica. Y ahí está la música del maestro Pedro Chillón. Yo, por la radio, estimado Pedro, el programa ya arrancó con una canción y yo decía, ¿con cuál arrancamos? A mí me gustan muchas. Estaba por decir El pájaro carpintero, Braguitas asesinas, bueno, y yo ahí en ese estira y encoge me decidí por las Braguitas asesinas, que es un tema hermoso que arrancó el programa por la radio, pero después vienen algunos recreos musicales y le pedimos a nuestros invitados, en este caso al maestro Pedro Chillón, que sea quien nos vaya sugiriendo 2 canciones en cada recreo musical. En este primer recreo musical, ¿cuáles 2 temas de sus álbumes? Le he de decir que todos los tenemos en programación completitos, ¿verdad? Las 30 y tantos canciones están ahí dando vueltas diariamente en la programación de Radio Espectro, y que nos escoja 2 sugerencias para acercar por ahí al que no lo ha hecho, y para quienes ya la han disfrutado, que la hemos disfrutado, pues que sea un deleite este recreo musical, maestro. Ay, pues algo para empezar con Mundo Chillón, o no sé, o algún estado de ánimo en concreto al que nos vayamos. Elijo, ¿no? Usted manda. Vale, pues vamos a hacer una mezcla de sabores muy dispares. Vamos a hacer vamos a lo excéntrico, quizás. Vamos a hacer un frugal y luego un que le den un poco de litio. A disfrutarlas por la señal de la radio, recuerden, y aquí por las redes vamos a unos mensajes. Estamos de vuelta en un instante. Hola chicos, bienvenidos a Idea Técnico Bilingüe. Para nosotros es un gusto que estén aquí y queremos que sepan que de ahora en adelante cuentan con nosotros para lo que necesiten, para que sus clases cumplan con el objetivo, ya sea de aprender un nuevo idioma, terminar el cole o llevar una carrera técnica. Contamos con personal calificado, excelentes horarios y las clases pueden ser virtuales o presenciales. Si tienen dudas o consultas, estamos para servirles. Esta es la oportunidad. Contáctanos, Idea Técnico Bilingüe. ¿Conoces a los lentes? Ellos previenen y tratan a tiempo los problemas que ocasionan la pérdida de la capacidad visual. Cuidan tu visión, ofrecen salud visual, te protegen de los rayos ultravioleta, evitan daños en tu retina, cansancio visual, mejoran el rendimiento de los jóvenes con problemas visuales y mucho más. En Óptica Veo sabemos esto y por eso somos tu mejor opción. Exámenes visuales, servicios de optometría y oftalmología, venta y reparación de aros, lentes de contacto y venta de relojes. Óptica Veo, todo para la salud de tus ojos. Bien, estamos de vuelta. Gracias por acompañarnos con Mundo Chillón. Es el proyecto del maestro Pedro Chillón, que ya viene hace varios años, varios discos. Al día de hoy son 3 discos, ¿verdad? Sí, 3 discos es lo que tengo por ahora. Y bueno, esperemos que haya más cosas en breve. No es, bueno, una producción de estos materiales donde en ese colorido musical, que además del mensaje que es exquisito, y que después por ahí podré tener alguna inquietud en cómo se empezó a direccionar sobre esta línea,
de escribir maravillosa, que es un reflejo de muchos escenarios de la vida, que se dice de la crítica, vamos a ver, de muchas tonalidades que podemos encontrar en el mensaje, pero es verdaderamente exquisito y profundo, pero sobre todo en el tema de los discos, que estaba con esa inquietud, con toda esta maravilla de sonoridad que ofrecen sus canciones, que reúne a veces a una cantidad de músicos impresionantes, a una cantidad de músicos exquisitos que forman parte de todo eso que terminamos recibiendo. No es fácil producir y trabajar para preparar un disco, maestro. De hecho, uno solo se pone a grabar cuando se le ha olvidado que ya hizo un disco antes. Sí. O sea, cuando acabas de grabar el disco, dices ni una más, ¿vale? Hasta que se te olvida, ¿vale? Pasa el tiempo, haces otras cosas, la mente se airea y de repente, cuando ya no te acuerdas de lo que te costó grabar el último disco, dices, oye, tengo una idea, ¿por qué no grabamos un disco? ¿No? Y empiezas de nuevo la rueda. Es como Sísifo. Claro, ¿es un castigo o realmente es como una cosa natural? Todo el mundo se cansa por la noche, se va a dormir, por la mañana le cuesta mucho levantarse, al final se activa, hace un montón de cosas, se cansa, o sea, es el ciclo. Que no sé cuánto le queda al seguir produciendo como hasta ahora. Porque al final lo de sacar discos, en realidad, hay gente que lo romantiza y yo creo que porque tiene que ver con la forma en la que ellos conocieron la música, ¿vale? En los álbumes completos, en los que habría cerca de 10, 11 canciones, pero esto siempre no fue así. Al principio se vendían los singles y empezaron a hacerse álbumes completos porque llegó algún flipado, algún músico que decía, no, es que mi obra se compone de 10 canciones que en global es una obra conjunta y hay que verlas en esta secuencia y ahí tiene un sentido concreto hacer un disco. Toda la gente que no lo hacía por esto, lo hacía porque era un estándar, porque a la industria le pareció mejor vender, en vez de singles, discos, se podían vender más caros. Y ahora que esto se ha deshecho, pues la gente está un poco como huérfana. ¿Qué hago? ¿Sigo haciendo discos a la antigua usanza? Bueno, si vas a hacer como Robin Iniesta de Extremo Duro, que los discos hay un hilo desde la primera hasta la última canción, tiene sentido que lo publiques todo junto. Pero también tiene sentido a lo mejor ir haciéndolo en solitario. Yo todavía no he decidido qué voy a hacer con lo siguiente. O sea, igual hay que hacer un híbrido, pero que ya no es una obligación. Ahora es un formato que comercialmente no tiene un interés particular, con lo cual tiene sentido sacar un disco si esas canciones deberían de salir juntas o en la exposición en la que tú lo planteas, en el orden que tú lo planteas y con el envolvente que tú lo planteas. Ahí sí tiene sentido hacerlo. Bueno, no sé. Me estoy divagando sobre el disco simplemente porque tú has introducido disco en tu anterior frase. No, es cierto. Realmente en el romanticismo, que por ahí mencionaste, es cierto, duele porque era toda una ceremonia. Esperar a que mi artista favorito saque un disco, correr a la tienda, llegar a la casa, pararnos frente al reproductor y en esa ceremonia disfrutarlo una y otra vez hasta rayarlo, hasta ya que fuera insalvable, pero era algo hermoso. Duele que eso se terminara porque había una relación con esa presentación física muy especial a los que nos gustaba coleccionar, por ahí tener esos discos y ese proceso de sentarse, tomarse algo, sacar el disco, ponerlo a sonar. Pero bueno, hoy en día hay otro montón de factores favorables alrededor. Yo creo sinceramente que esa parte romántica no es que se haya terminado. Es que durante un tiempo era la única que había. Sí, y ahora lo que sucede es que la gente que sigue teniendo esa relación con esa obra sigue yendo a la tienda si puede, prefiere hacerlo así y sigue comprándose el formato físico y sigue yendo a casa. Lo que pasa es que ahora solo lo hace la gente que tiene esa relación con las obras. El resto de personas que consumen la música de una forma mucho más utilitarista, digamos, pues han encontrado una forma más rápida y más directa de consumirla. Entonces, los románticos lo seguirán teniendo. ¿Qué han perdido los románticos? Pues el mirar alrededor y ver que toda la gente también lo hacía. Sí, ¿no? Y que no hay ya, obviamente, en relación a esa poca demanda por las plataformas,
Ya no encuentras como antes en cada esquina una tienda especializada en esto, ¿verdad? Estas cosas no se mueren, estas cosas se quedan recluidas en el nicho donde la gente lo valora. Sí. Y entonces, hacerse mayor también es convertirse en un nicho. Desde un punto de vista muy, muy materialista lo estoy diciendo, pero también, bueno, no está mal ser un nicho. ¿Quién dijo que estuviera mal? O sea, cuando uno es adolescente, está en todo el mainstream. Bueno, como dice una canción del querido Pedro Chillón, la memoria es lo único que has de arrastrar, ¿verdad? Sí, no sé, en realidad el resto, arrastrarse uno, lo que sea, hay cambios, pero esos cambios nosotros hemos sido parte de ellos. Cuando éramos nosotros los que ocupábamos los espacios por primera vez porque éramos adolescentes, no nos parecía que aquello estuviera mal para nada. Sin embargo, había otra gente que estaba perdiendo su adolescencia con el llegar nuestro, ¿no? Su forma de hacer las cosas. Claro, uno aprende todo en la juventud y en la juventud todo es mainstream. Estás en el centro del foco, sobre todo más ahora, ¿vale? Porque todos los productos, todo está ahí. Cuando te vas haciendo mayor y te das cuenta que tienes gustos propios, personalidad, y que esto no lo compartes con el 90% de las personas, sino que lo compartes con el 10% de las personas, pues igual hay un halo de desilusión, ¿no? Uy, qué pocos somos, uy, que no sé qué. En lugar de disfrutarlo y de decir, bueno, pues no pasa nada, porque si se ha convertido en un nicho, quiere decir que pervivirá por siempre. Hay muchos movimientos y muchas expresiones culturales que les pasa algo peor, que es que desaparecen, se disuelven, ¿vale? Cuando llegan los estilos musicales nuevos, pues algunos tienen la suerte de que aparece un artista que hace un repertorio tan irrebatible, ¿sabes? Que de repente al teatro real. Y ya, o sea, la bachata y el merengue era una música popular de los obreros, de irse a bailar, o sea, que llega Juan Luis Guerra, te hace un repertorio irrebatible y de repente ya todo el mundo que estiraba la nariz cuando oía la bachata y el merengue ahora dice, no, esto es una música muy buena, ¿no? Le pasó a los Beatles con el pop, le ha pasado a muchas músicas que han roto ese techo de cristal que empiezan en lo popular y hay otras que no lo han conseguido y han desaparecido. Entonces, bueno, esos ciclos que se dan naturalmente, pues uno tiene que estar a favor de ellos o luchar como el Capitán Ahab contra la naturaleza y contra Moby Dick. Entonces, el día que te das cuenta que eres tus gustos no son mayoritarios y que no está mal y que hay un nicho para eso, ese nicho va a perdurar. ¿Qué pasa? Probablemente no vas a llenar los mejores espacios o los más grandes. Pero es que tampoco estás en esa pelea. No, exactamente. En el tema ese del factor del formato físico, por ejemplo, a mí me tocó la etapa en la radio, para poner un ejemplo, donde la cabina de radio se ponía cassette, se ponía el álbum, el LP, se ponía la cinta abierta, y hoy en día una cabina de radio se resume a un par de computadoras y a una pequeña mixer, y estás con todo lo necesario para emitir una señal al mundo, cuando antes había una sensación de adrenalina mucho más rica, ¿verdad? Cuando alguien te llamaba, por ejemplo, en algún programa, programas en vivo de complacencias, quiero en la canción El pájaro carpintero de Mundo Chillón. Bueno, entonces había que saber en aquella pared a la espalda de la cabina de radio dónde estaba ese disco. Para los programas de complacencia, por ejemplo, en un minuto, tenías que tener la canción en menos de un minuto. Entonces, esa adrenalina, yo creo que, si bien es cierto, nos adaptamos y esas cosas que van sucediendo se reciben y son muy buenas, hay cierta relación con vamos a ver, con ciertas rutinas que sí, son Jeremy, maravillosas, ¿verdad? Lo entiendo perfectamente, y yo creo que es un tema romántico que cada uno tenemos. Meramente romántico. Me refiero, yo cuando pienso en las cosas que tenía que hacer en la flor de la vida, cuando era un adolescente y estaba descubriendo todo, es que, voy a contar una anécdota. Entonces, cuando uno empieza a beber, pues no tiene mucha experiencia. Claro. Y a veces bebe mal. Claro. ¿No? Y a veces las consecuencias de beber mal, pues todas las conocemos, ¿no? Sí. Y con el tiempo uno va aprendiendo y va bebiendo lo necesario, si es que bebe, o dejando de beber, o lo que sea.
Nosotros hicimos una fiesta en el pueblo después de bastantes años de haber salido ya de allí y creo que cometimos algún tipo de error al montar el barril de cerveza. No sé si hicimos algo mal con el gas carbónico, con la mezcla o con lo que sea, ¿vale? Y a todos nos empezó a dar como si hubiéramos bebido muchísimo cuando en realidad no estábamos haciendo. Pues ese día, cuando yo me alejé a una acequia de al lado de mi pueblo, entre álamos, por la noche, después de estar con los amigos, a sufrir las consecuencias de que el alcohol me hubiera dado mal, hasta me sentí nostálgico de cuando era un niño que no sabía beber y lo sufría, ¿vale? Es que uno puede tener añoranzas hasta de cosas, o sea, dentro de unos años echaremos de menos echar gasolina y tener que cambiar las ruedas de los coches. Sí. Porque era una cosa que yo hacía con mis amigos y entonces, ¿sabes? Entonces, Sí, y hay un montón de anécdotas ahí, sí. Entiendo el romanticismo Claro, y de claro. hecho nunca lo vamos a perder porque somos humanos. Y este romanticismo se da porque tenemos una relación con esos objetos y con esas rutinas que tú comentas. Sí. Entonces, son nuestras rutinas y son nuestros objetos y por supuesto que nos van a hacer sentir así. Ahora, yo no se lo voy a poder explicar a mi sobrina. Sí. Ella va a tener otras relaciones con otras rutinas y con otros objetos. Y me va a decir, pero papá, ese coche echa humo, ¿no? ¿Qué haces? Que el mío no. Entonces yo creo que pues esto, que disfruto mucho de ese romanticismo, pero no tengo esa sensación de pérdida, porque en realidad no ha habido una pérdida, es que hemos cumplido años. Un crecimiento, sí, ha habido un Mm. crecimiento. Y esto será porque nosotros, como dice Pedro, no sabemos reír, preferimos llorar, Pedro. Pues hay gente que se abona a esos sentimientos. Yo entiendo que lo peor que le puede pasar a una persona es no sentir nada, ¿vale? Porque entonces es como estar vivo y que no sirva para nada. Pero puestos a sentir cosas en la paleta de sensaciones que yo he tenido a lo largo de mi vida, pues tengo algunas preferidas. Y en ellas no está la tristeza o el miedo. Igual la melancolía un poco así como puede estar. Y bueno, cada uno tiene su talante. Yo no caigo mucho en lo lastimero porque, yo qué sé, por experiencia al final todo o se resuelve o no se resuelve, pero el mal rato que pasa uno, solo lo pasa uno. O sea, si se te rompe la guitarra, pues se te rompe la guitarra. Tienes un problema. Pero puedes tener dos, que te tomas la guitarra y que tú te rayes y te deprimas. Ya son dos problemas en vez de uno. Y seguramente si lo que quieres es arreglar la guitarra, que estés deprimido o rayado no te va a ayudar en nada. Una cabeza fría va a hacer que resuelvas el problema. No estoy diciendo que no haya que sentir. Estoy diciendo que el veneno está en la dosis. Pero Entonces, qué belleza, porque indirectamente estos diálogos que hemos ido en ida y vuelta opinando de algunas cosas en relación a lo que va dando la experiencia, son un reflejo de su forma de pensar y que queda establecida en la música, que va lidiando contra esa costumbre de recriminarnos, hablo contra la costumbre esa social. Nos ofrece una medicina el maestro Pedro Chillón en su música para reflexionar y reírnos de nosotros mismos, para pararnos de una vez frente a la vida y darle una cachetadita también a la vida, que no sea la vida la que nos dé una cachetada a nosotros como acostumbra hacerlo de vez en cuando, sino que ese mensaje hermosísimo de su música es un reflejo claramente de que es la esencia pura del maestro Pedro Chillón y nos lo deja demostrado en estas formas de pensar, maestro. Indudablemente que decía por ahí una querida cantautora colombiana, yo no puedo mentir en mis canciones, y está claro que usted no puede mentir, su esencia está en su música, indudablemente. mentir cansa mucho, ¿eh? ¿Ah? Mentir cansa mucho. Sí. O sea, lo primero es que sí, y aparte de que cansa mucho mentir, porque hay que mantener todo un aparataje y todo esto, hay que ser muy bueno para que no se note. O sea, puedes estar mintiendo de forma infructuosa y que la gente sepa que eres un mentiroso, ¿no? Pero imagínate que en el mejor de los casos se te da muy bien mentir. ¿Cómo sales de esa mentira? ¿Cuándo dejas de mantenerla? Igual llega un momento en que tú tienes que ser 24 horas tu mentira.
¿Qué pasa si eres 24 horas tu mentira? Igual llega un momento que no puedes volver. Te has convertido en eso, no lo sé. Cansado, claro. Sí, sí, pero que además no es una estrategia que tenga sentido a largo plazo. O sea, me parece, hay muchas cosas que la gente utiliza para medrar que me parecen malas estrategias. Solo sirven para el corto plazo. O solo sirven para quemar hoy la energía y la vida de varios años, ¿sabes? Intentar encontrar atajos, hacer pelotazos, no sé. Todos, si abrimos un poco los ojos, vemos ejemplos de personas que antes que nosotros han cometido esos errores. No sé por qué hay que tirarse de cabeza, o incluso, como a alguna gente le pasa, considerar esto que son pagos, ¿vale? Y esfuerzos, considerarlos como premios, no sé. Es difícil estar enfocado, pero Maravilloso mensaje, sin duda alguna. Es muy, muy real, directo y real, como debe ser, y como es su música. Por eso, para después venir a la recta final del encuentro, maestro, regáleme otro par de temas. Regáleme otro par de temas, incluso si usted quiere relacionarlo con esto que estamos hablando, escójanos ahí, ¿qué nos puede recomendar para ir a disfrutar? bueno, pues igual, pues bueno, la de No te quedes en Guadix a dormir la siesta, podría venir por aquí. Temazo, ¿eh? Como bueno, como Que, todos. que además la grabación del disco está hecha a medias con Kanka, compañero. Bueno, Y qué maravilla, ahora que mencionas esto, perdón, qué maravilla de vamos a ver, de conexión tienen ustedes en la música, ¿verdad? a ver, es una casualidad previa. Nosotros nos conocemos de antes de dedicarnos. Él es de Málaga, yo soy de Granada, está como a 150 kilómetros de distancia. Nos conocíamos de antes porque hacíamos canciones y eso nos unió un poco. Pero en realidad casi toda la gente que nos unimos, que nos hemos acabado juntando aquí en España, en realidad desde el punto de vista estadístico, venimos todos de los márgenes. Si uno se ponía a pensar toda la gente que hacía canción, el porcentaje mayoritario estaba haciendo una canción o más relacionada con el cantautor clásico o la oleada de los 90, 2000 de Ismael Serrano, Pedro Guerra y demás, o cosas más relacionadas con el pop, casi todo intimista y sentimental. Y de repente yo ahora veo, después del tiempo, que el grupo de amigos que conozco, que siguen trabajando en ello, estábamos todos un poco en los márgenes. Ni nos casábamos con un estilo, ni nos casábamos con una única forma un único estado de ánimo o una única temática. Había mucha variedad, se mezclaba todo con muy poco respeto, ¿no? Y el humor también se utilizaba bastante. Bueno, es una suerte haberse encontrado con esto, porque si no nos hubiéramos sentido bastante más solos. Claro que sí, claro que sí. Y perdón porque lo interrumpí cuando estaba seleccionando las dos canciones, pero quiero agregarle a esas dos canciones una tarea más. Sí. Su canción favorita, si es que le existe, además, entonces pongámosle 3 canciones a este recreo musical. Las dos ¿De Mundo Chillón? sí, claro, claro. Bueno. Las 2 canciones que ya me iba a recomendar y su canción favorita. ¿Ah? La canción vale. que le llena más, por ahí escuchar de vez en cuando. Vale, pues hemos dicho el No te quedes en Guadix a dormir la siesta. Voy a elegir también la de Se hizo del PP, que habla un poco de lo de mantener la coherencia a lo largo de la vida. Y en realidad yo lamento defraudarte, pero es que no tengo cosas favoritas. Ah, bueno. En general. No, está bien. No tengo nada en contra de mi favorito. Es muy útil y hacer rankings y demás, pero yo creo que es una de las pocas cosas a las que tengo miedo, que es que de repente alguien sepa qué es lo que más me gusta y que me lo ponga todos los días, porque entonces dejará de gustarme. Ah, bueno, ok. ¿No? Está bien. Entonces, Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. A mí me gusta la variedad, entonces te tendría que decir bastantes cosas. Y luego depende un poco del momento. Normalmente uno está más apegado a las canciones más recientes, porque, bueno, digamos que se ha cansado menos de ellas. Aunque yo en general no me suelo cansar mucho. Tengo la suerte de que mis canciones suelen tener mucha longevidad y me sigo sintiendo identificado con la mayoría de ellas y las sigo haciendo. Pero eso no, elegir una canción sería como no elegir las demás. Igual tengo ahí
algo que hablar con el psicólogo. Muy bien, entonces vamos a disfrutar estos temas. Estamos acá muy contentos. Espero que no esté aburrido, maestro, que la esté pasando bien, ¿verdad? Yo que va, a mí hablar es una de las actividades que más me satisface. Vamos a venir entonces a la recta final por la radio, este recreo musical y unos consejos acá por las redes. Somos Hotel y Cabinas El Tecal y su restaurante La Colonia. Acá podrás disfrutar de unas vacaciones maravillosas con todas las comodidades y recorrer las increíbles bellezas que nos rodean. Y los más deliciosos platillos de Restaurante La Colonia, abierto de 6 de la mañana a 10 de la noche los 7 días de la semana, con eventos especiales y mucho más. Te esperamos. Hola chicos, bienvenidos a Idea Técnico Bilingüe. Para nosotros es un gusto que estén aquí y queremos que sepan que de ahora en adelante cuentan con nosotros para lo que necesiten, para que sus clases cumplan con el objetivo, ya sea de aprender un nuevo idioma, terminar el cole o llevar una carrera técnica. Contamos con personal calificado, excelentes horarios y las clases pueden ser virtuales o presenciales. Si tienen dudas o consultas, estamos para servirles. Esta es la oportunidad. Contáctanos, Idea Técnico Bilingüe. Bien, estamos de vuelta. Muchísimas gracias por acompañarnos. Una hermosísima oportunidad de acercarnos a la obra de Mundo Chillón, que está presente en todas las plataformas, que tiene trabajos visuales espectaculares. Vamos a dejar el acceso a sus redes en la transmisión de Facebook y de YouTube. La versión por la radio tiene diversas repeticiones a lo largo de la semana, ya que emitimos para todo el mundo. Lo hacemos programándola en diversos horarios para que otros públicos también puedan encontrarse con estos contenidos. Esta maravillosa forma de escribir que usted nos cuenta viene desde esas etapas de la infancia y la juventud por la influencia del medio en el que se desarrolló, pero después va tomando también y creando su personalidad, ¿verdad? Eso llevó una etapa para definir ese sello tan característico y maravilloso que tiene su música, maestro, de escribir de tantas cosas, pero con una mirada tan rica, porque bien lo dijo usted, no se aferra, no se amarra a un solo estilo, está abierto desde el colorido musical que viste en sus canciones y ni qué decir del mensaje de las mismas. O sea, hay una amplitud riquísima en ese repertorio del maestro Pedro Chillón. ¿Dónde encuentra ya ese perfil y lo define concretamente? ¿Hay un punto de partida para eso o fue tan natural como todo lo que ha venido sucediendo? Yo creo que sí hay una fecha simbólica, pero va por capas. O sea, yo recuerdo cuando empecé a hacer mis primeras canciones en solitario, pues respondían mucho a lo convencional. Esto que te he dicho que en mi época, cuando yo empecé, la mayor parte de los cantautores, por lo menos en España, tenían un tema melódico, sentimental, intimista, acercándose mucho al pop y demás. Pues yo empecé haciendo esto. Pero recuerdo que en Granada, cuando volví del Erasmus y me busqué a los cantautores, pues teníamos más compañeros y había una interacción que era muy virtuosa, porque cada vez que llegaba alguien con una canción nueva, el resto decía, uy, hace mucho que no hago una canción buena, venga. Y, ¿sabes? Como que nos estimulamos entre nosotros intelectualmente. Y hubo una compañera que hizo una canción en la que se quejaba de los hombres, con un cierto toque humorístico. Y entonces yo ya venía de los carnavales y hice una canción respondiendo. Que ya no la suelo hacer, pero bueno, como ejercicio, pues venía a decir algo así como que se casan con el Che y luego lo quieren sin barba. Bueno, este era el enfoque. Y empecé a hacer una jornada de canciones con humor.
Y un compañero, Paco Castillo, que es de Guatemala, en aquel entonces estaba en Granada, me dijo, mira, el humor está muy bien, pero ¿por qué no lo utilizas para decir algo? Y ahí hubo una vuelta de tuerca, y de ahí salen una hornada de canciones como Al salir de clase en 1960, El vendedor de patrias, en los que ya utilizo el humor, pero también para contar, o sea, no el humor per se, contando simplemente una historia graciosa, sino contando otras cosas. Y hay un momento, cuando ya estoy trabajando en Madrid de gerente, que estuve prácticamente un año sin tocar casi nada. Hice un par de conciertos o así. Y decidí que eso no podía ser, que por muy absorbente que fuera el trabajo, tenía que seguir con la música. Pero paradójicamente ese año sin hacer nada, a veces sucede que cuando dejas las cosas tranquilas se ordenan. Pues en mi cabeza se había ordenado. Yo no tenía muy claro cuál era el leitmotiv de Pedro Chillón. Porque lo mismo te hacía una canción melosa que otra más punky, que otra en la que mezclaba cosas absurdas, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el leitmotiv? ¿Qué es lo que, o sea, cómo puedo abonar todo esto? Y resulta, y ahí nació Mundo Chillón, que en realidad es, bueno, ¿qué tiene todo esto en común? Pues bueno, todo esto en común lo que tiene es un punto de vista, un enfoque. Estamos mirando la realidad y las cosas que suceden, un día mirando al panadero y otro día mirando el automóvil, otro día mirando el coste de la luz y otro día mirando a los enamorados, pero todo tiene un enfoque en común, todo tiene una... Es como si estuviéramos viendo el mundo a través de un espejo que lo deforma un poco. Utilizo, bueno, ejemplos como el esperpento de Valle Inclán, una realidad alternativa, bizarra, como cuando uno está soñando, que tiene cosas que se ven con mucha claridad y muy realistas, pero sabe que es un sueño. Entonces, el Mundo Chillón es la versión al otro lado del espejo de la realidad que yo voy viendo, ¿vale? Y ese filtro, ese espejo es mi forma de ver las cosas. Y dentro de esto, como ya cada cosa que veo la estoy describiendo desde mi punto de vista, puedo incluir pues temáticas muy variadas y actitudes muy variadas. Y Mundo Chillón ya nace como la parodia. Ahí ya empiezo a vestirme como una especie de banquero atemporal, decimonónico, que no se sabe de qué época bien es una parodia de la burocracia, de la seriedad. Claro, estaba parodiando en cierto modo el día a día que yo tenía en el trabajo, ¿no? En los consejos de administración y las corbatas y no sé qué. Pues ahora todo eso pero en estrambótico. Y nada, y también permitía liberar una parte muy punk. Y yo lo suelo decir, toda la gente que quiere cambiar el mundo, aparte de hacer batucadas, manifestaciones y demás, no sé si ha conseguido nada, pero los que han estado justo a punto de volvernos a la Edad Media y de acabar con toda la explotación y todo el capitalismo han sido los banqueros, que en el 2008 casi se cargan el mundo de un ataque financiero, ¿no? Entonces, que hay más punky que un ejecutivo. No, qué maravilla porque yo quiero decirle a la gente, maestro Pedro Chillón, que esta propuesta exquisita de Mundo Chillón es una medicina, sin duda alguna. Que a todos quienes deseen encontrarse con algo sanador, con algo divertido, con algo objetivo, con algo que le invite a reflexionar desde muchos frentes, a reírse, a bailar, a encontrar algún gramo de nostalgia también, lo van a referir en su música. Realmente que es algo distinto, algo muy especial, algo que hay que escucharlo, que hay que darse el gusto de disfrutarlo y encontrarse con ello. Por eso viene una de las últimas inquietudes. Tendremos la oportunidad de verle en algún momento con ese espectáculo por Latinoamérica. Ya lo ha hecho, ¿verdad? Eso no estoy enterado si ha podido llevarlo ya. A mí me encantaría que pueda estar por acá en Costa Rica en algún momento y disfrutar de semejante espectáculo que es una maravilla indudablemente, pero ya se ha dado, está en planes, viene en camino esa idea. En realidad ahora mismo no tengo planes. Yo estaría encantadísimo de poder hacerlo. Ahora mismo no tengo planes. Sigo trabajando aquí por la península y las islas. Miro para allá porque ahí es donde tengo el mapa
con todas las chinchetas de todos los sitios a donde voy yendo. Ya me lo estaba imaginando, le cuento, me estaba imaginando el mapa. Y bueno, aquí todavía queda trabajo que hacer. Igual cuando me organice un poco y encuentre qué época del año es la adecuada para ir, o cuando encuentre, digamos, alianzas, porque también al final hay que estar bien ubicado cuando vas a los sitios. Muchas veces das palote ciego cuando vas por primera vez a un lugar, tú lo has querido provocar y demás, no conoces bien los sitios, igual estás yendo al sitio donde tu público no está cómodo, o igual te estás equivocando. Yo suelo usar mucho el ejemplo de vas a un sitio a tocar y justo ese día es San Cipriano, y la gente coge una carreta y se va a beber vino al monte, ¿no? Esto puede pasar. Sí, hace falta conocer un poco localmente qué sucede. O al revés, imagínate que justo vas a un sitio a tocar y resulta que es San Cipriano y todo el mundo va a ver el concierto de la plaza y tú estás tocando en la plaza. Pues, ni en un caso eres Bob Dylan, ni en el otro tienes que colgar la guitarra, ¿no? Estuve una vez en Argentina y en Chile. Coincidió con un viaje familiar. Tenía una hermana que trabajó durante una época en Chile y aprovechando el viaje familiar, pues yo alargué y estuve tocando en Valparaíso, en Santiago, en Buenos Aires, en Altagracia, en Córdoba, pero no iba con un plan de trabajo muy, muy serio ni nada. Fui más para mí estaba descubriendo el nuevo mundo, así que estuve más observando que transmitiendo. Claro que me gustaría volver y me gustaría ir a más países, pero bueno, confío que me quede todavía cuerda. Dicen que los que estamos vivos ahora vamos a vivir muchos más años que nuestros abuelos. Espero que sea verdad y que nos dé tiempo a ir a todos los sitios. Ojalá que sí. Y lo otro, no sé si será atrevido de mi parte dar una opinión desde ese punto de vista y si estaré en lo correcto, pero porque me gusta mucho también y los he seguido mucho a lo largo de mi vida, la música de Javier Crae, de Javier Gurruchaga. ¿Algo le mueven ellos, maestro? Sí, de hecho, a ver, yo ya siento que de algún modo somos el mismo tipo de hierba. Es una mala hierba que la da la tierra. Qué linda frase esa. Somos el mismo tipo de hierba, es una mala hierba que la da la tierra aquí en España y que por mucho que la sieguen, siempre va saliendo. Y aunque tú te empeñes en sembrar maíz, que seguramente en México el maíz es magnífico, que va a ser mucho más costoso y nadie se ha dado cuenta de que esta mala hierba de forma pertinaz sigue saliendo generación tras generación. No, y llega e incluso se va mejorando, ¿eh? Se va desde Cervantes, desde Quevedo, Valle Inclán, que lo hemos mencionado antes, José Luis Cuerda, no sé, a la gente de Muchachada Nui, Javier Crae, como han mencionado, Javier Gurruchaga, sale natural. La diferencia es que, no sé, igual nosotros somos muy románticos, como es una sensación y una palabra que ha salido muy a menudo aquí, y no queremos, digamos, materializar las cosas por miedo a que pierdan la magia o lo que sea. Si esto sucediera en Inglaterra, harían como los Monty Python, y sería industria local, ¿no? Y se exportaría y sería un referente. Incluso al que no le gusta lo que hacen, dicen, con orgullo, esto lo hacen en mi tierra, ¿no? No lo entiendo, no sé lo que es. Y aquí en España, pues quizá por un tema de autoestima, o quizá yo creo que tiene más que ver con la parte romántica de no quiero nombrarla porque a lo mejor se desvanece. Me voy a quedar quieto para que este momento nunca pase, ¿no? Esta forma de expresarme y de ver la vida y de estar en el mundo a través de la ironía y del surrealismo y de interpretar la realidad de otra forma, tiene tanto que ver conmigo que prefiero que siga siendo mi personalidad y no pase a materializarse y convertirse en una suma de procesos, que al final es lo que es cada industria, ¿no? Sí. No. Realmente que siempre me quedo sin palabras escuchándole o leyéndolo, ¿verdad? Porque me encanta leer sus mensajes también en las redes sociales y para mí ha sido un lujo tremendo tenerle en este programa. Maestro, espero que se haya sentido cómodo, que le haya pasado bien, muchísimo, que no haya sido un rato tedioso y que se haya sentido a gusto.
Y bueno, decirle que aquí, esta casa, Radio Espectro, será una trinchera para difundir su trabajo, su arte incansable, ¿verdad? Somos nosotros aliados incondicionales del arte musical, y puede contar con Radio Espectro para lo que guste. Será un placer siempre cada cosa nueva que vaya surgiendo, agregarla a toda esta música que ya día a día pueden degustar nuestros oyentes en la programación, y contar con nosotros para lo que sea. Y le reitero, ojalá y se nos dé, ya sea que pueda venir por acá o que nosotros en algún momento le visitemos en alguna ciudad española donde lleva estos espectáculos, que no hablamos de los tremendos músicos que le acompañan, ¿verdad? Que son, dentro de ellos está Manu Clavijo, que por supuesto es un gran amigo, también estuvo en este programa, y es otro de esos impresionantes artistas. Pero cuántos músicos, cuánta gente alrededor de sus espectáculos maravillosos. Para ellos nuestro reconocimiento, para su obra, la invitación a que la sigan disfrutando y que la disfruten, que se acerquen, que le presten atención quienes no lo han hecho, y les reitero que estaremos siempre a la orden, maestro. Muchísimas gracias de verdad por todo este espacio. Gracias, Jeremy. Y por favor, regálenos 2 temas para cerrar por la radio con música. Bueno, pues vamos a cerrar un poco festivos. A ver, La venganza del frutero y Qué bello mientras duró. Bueno, muy bien, gracias al maestro Pedro Chillón, Mundo Chillón, este proyecto musical exquisito que ustedes pueden encontrar en todas las plataformas y en nuestras redes, en nuestra programación de Radio Espectro. Muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro, si Dios lo permite.